El tema que el día de hoy vamos a estar tratando, el tema es, hemos estado hablando de la iglesia. El título se llama Verdaderos Servidores de Cristo. Verdaderos servidores de Cristo. Y el texto que vamos a estar estudiando es 1 Corintios capítulo 4, versículos del 1 al 5. Voy a leer estos versículos donde estaremos basando este mensaje, esta clase, verdaderos servidores de Cristo. Pues es la parte 1, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 4, versículos del 1 al 5, dice así, dice Pablo: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Subrayen esa expresión, servidores de Cristo, ahí está basado el tema, por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. 4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón, y entonces cada uno recibirá su alabanza. Verdaderos servidores de Cristo. Este es un tema muy, muy interesante, que me interesa que pongamos mucha atención, porque yo les he dicho en otras ocasiones que estamos aquí recibiendo una formación ministerial. Sin lugar a dudas, en la gracia y en la soberanía de Dios, es posible que alguno de ustedes el día de mañana Dios lo llame a pastorear alguna congregación, o si ya está sirviendo en algún ministerio, estos principios y estos consejos que Pablo está dando aquí serán de mucha utilidad. ¿Por qué? ¿Por qué el tema verdaderos servidores de Cristo? Porque a través de los años yo me he dado cuenta que no todos los que sirven a Dios lo sirven con un corazón, con buenas intenciones del corazón. Por lo tanto, no son verdaderos servidores de Cristo. Y tristemente debo decirlo, hay muchos el día de hoy que se dicen servidores de Cristo, pero no lo son en realidad. ¿Por qué? Porque se están sirviendo a ellos mismos. Vamos a estar hablando algo de esto. Por lo tanto, entonces, el día de hoy se ha hecho muy popular entre los cristianos de todo el mundo evaluar a los ministros. Ahora, el problema no es en sí mismo evaluar a los ministros, hacer una evaluación de los que predicamos, de los que servimos en cualquier ministerio, sino el día de hoy son las formas y las maneras que tanto cristianos como no cristianos buscan determinar al hacer esa evaluación de los ministros, especialmente de los que estamos detrás de un púlpito. Los cristianos y los no cristianos buscan hacer una evaluación de ellos con el fin de saber quién es el más exitoso, con el fin de saber qué tanta influencia ha logrado en el ambiente de la cristiandad. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso. Incluso los califican ahí, dicen, no, este ministro está tremendo, ¿verdad? Entonces, también los califican en base a los talentos que han venido desarrollando en su labor. También algunos de ellos buscan determinar el carisma que manifiesta, si es carismático o no, si tiene una buena apariencia externa, que, valga la expresión, pudiera ser en algunos casos, o es en algunos casos, una apariencia de piedad solamente muy bien maquillada. Algunos otros buscan determinar la eficacia de su ministerio. Vuelvo a repetir e insisto en esto.
El punto no es evaluar a los ministros. El punto son estos conceptos que ellos manejan acerca de cómo buscan evaluar a los ministros. Y para que este propósito se cumpla, vuelvo a repetir, a ver quién tiene más éxito, a ver qué tanta influencia ha logrado, a ver qué tanto talento ha desarrollado, a ver qué carisma tiene. Para cumplir este propósito, tanto las revistas seculares y cristianas, lo pongo así entre comillas, se han dado a la tarea de hacer estudios, encuestas, con el fin de calificar cuidadosamente a los ministros en base a los siguientes criterios. Vuelvo a repetir esto, algunos de ellos buscan, a ver, ¿qué tanto éxito ha obtenido? ¿Cuánta gente tiene? Bueno, los criterios que usan para evaluar a estos ministros son, ¿qué tantos títulos académicos ha logrado? Por ejemplo, ¿es un doctor en divinidades o en teología o en escatología? ¿Tiene doctorado? Y empiezan a usar esos criterios para de esa manera poder determinar si es o no un verdadero ministro de Jesucristo o un verdadero servidor de Jesucristo. Otro de los criterios que están usando es ¿cuántos libros ha escrito? Y dicen, wow, no, este ministro está grueso, porque tiene 50,000 libros que ha escrito, ¿verdad? Y en base a eso, esos criterios, empiezan a evaluar a los ministros. Quiero pedirles, por favor, que pongan mucha atención en esto, porque si el día de mañana tú llegas a estar como maestro de la Biblia, como pastor en una congregación, como evangelista, como misionero, no se te ocurra que te evalúen en base a estos criterios, ¿sí? Ni tampoco se te ocurra a ti evaluar a algunos ministros en base a estos criterios, ¿sí? Para determinar si es o no un verdadero servidor de Cristo. También otro criterio que usan es la popularidad que tienen las conferencias o algunas convenciones a donde son invitados. También se evalúa en base a los criterios, el otro criterio que usan en base a los miembros que tiene de la congregación. Uy, tiene 35,000 miembros en la congregación. Es un ministro exitoso y por lo tanto es un verdadero servidor de Jesucristo. ¿Será? Fíjense cómo, vuelvo a repetir esto, mis hermanos, cómo el día de hoy se están usando estos criterios para evaluar si un ministro es verdadero ministro de Jesucristo o no. Quiere decir que si yo tengo 50,000 miembros en la congregación, ¿soy un verdadero ministro de Jesucristo? Digo, es una apreciación muy pobre, ¿no? Bueno, algunos otros evalúan o usan el criterio para calificar a un ministro en base al tamaño del edificio que tienen y lo confortable que es. Entonces, bueno, los hermanos de la sierra de Michoacán allá, como no tienen un edificio grande y confortable porque sus congregaciones o los edificios de sus congregaciones están construidas con adobe y esas construcciones no tienen alfombra, entonces ellos están descalificados totalmente. No, hermanos, los que tengan oportunidad de ir a las misiones que vamos a hacer el próximo año, ustedes se darán cuenta la calidad de verdaderos servidores cristianos, verdaderos pastores que se encuentran en la sierra de Michoacán. Bueno, otro criterio que está usando la cristiandad para calificar si alguien es verdadero servidor de Cristo o no, es la cantidad y la calidad de los miembros en la banda musical que tienen, Que dicho sea de paso, esas grandes bandas, así les llaman, bandas musicales, no son ministros de alabanza o de adoración, no son adoradores, son bandas musicales. Dicho sea de paso, muchos de los que están en esas grandes mega iglesias, el día de hoy, a todos ellos les pagan. Son servidores asalariados. Les pagan, tocan y se van. Bueno, estos son criterios
que se están usando el día de hoy para evaluar, para calificar quién es un verdadero servidor de Cristo. Pero a pesar de que se ha hecho una práctica tan popular, debemos entender como buenos cristianos, conocedores de la palabra, debemos entender que estas formas o estas maneras o estos criterios son muy pobres y además son criterios antibíblicos para evaluar a los verdaderos ministros de Dios. La Biblia no dice, en ninguna parte usted va a encontrar que la Biblia instruya que para calificar si alguien es verdadero ministro de Jesucristo se deban usar estas formas y sus criterios. ¿O sí la han encontrado por ahí? A ver, ¿cuántos miembros dice la Biblia que serás verdadero ministro del Señor si tienes 50,000 miembros en tu congregación? ¿Dónde lo dice? Pero fíjense cómo se le da popularidad a esto. Y obviamente, pues los que son calificados ahí y salen en las grandes revistas seculares, porque ya han entrado en el ámbito secular, pues se sienten bien famosos, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 4, versículos del 1 al 5, que ya los leí estos versículos, el apóstol Pablo está ya casi concluyendo con el tema que ya tratamos, la división en la iglesia. Pero ahora está casi terminando y concluyendo con este tema, enfocándose en la naturaleza y las marcas o características que deben tener los verdaderos siervos de Cristo. Verdaderos. Él establece ahí en estos versículos la pauta y los criterios básicos mediante los cuales los ministros deben ministrar, ministros que ministran y son evaluados bíblicamente. Ahora, ahí mismo Pablo trata con la postura que la congregación debe de tener hacia un ministro y la actitud que el ministro debe de tener hacia sí mismo. Porque yo les he dicho en otras ocasiones, el día de hoy hay mucho orgullo ministerial y soberbia ministerial. El gran apóstol de las naciones. Una ocasión, un pastor de una congregación pequeña, se acercó con uno de esos apóstoles que andan por ahí con mucha fama, se acercó a pedirle un consejo, puesto que el hombre pues no solamente tiene fama, es invitado a muchas convenciones alrededor del mundo. Y este hombre, que tenía una congregación pequeña que estaba iniciando, se acerca a pedirle un consejo acerca de cómo debía llevar el ministerio. Él, entendiendo que las calificaciones que se le han dado a este hombre por su fama, por sus grandes convenciones que hace, él pudo pensar, este hombre tiene experiencia, así que pues me voy a acercar con él y le voy a pedir un consejo. Se acerca con él. Lo primero que le preguntó el apóstol fue, ¿cuántos miembros en tu congregación tienes? No, pues tengo 50. Y ya no lo atendió. Pregunta, ¿ese es un buen criterio para evaluar si ese tipo de ministros son verdaderos ministros de Jesucristo, sí o no? No. No. Sin embargo, se está haciendo así, ¿verdad? Pablo pone al verdadero servidor de Dios en estos versículos que acabo de leer. Pablo pone al que es verdadero servidor de Dios así en el lente de la perspectiva de Dios. No en el lente ni en la perspectiva meramente humana, en el lente y la perspectiva de Dios. Así es como se deben de calificar los ministros de Dios, bajo el concepto de lo que la Biblia dice. Pablo deja bien claro, y ya lo leímos en estos versículos, pero lo vamos a seguir desarrollando, deja muy bien claro que ni el carisma, ni la vasta popularidad, ni los logros académicos, ni las estadísticas que se digan acerca de ese ministro o el gran número de miembros de su congregación serán elementos que determinen, según la perspectiva de Dios,
que es el dueño de la obra, ninguno de estos elementos serán válidos para considerar quién es un verdadero servidor de Cristo. O porque tiene muy buen carisma, es un buen servidor de Cristo, aunque no sepa la Biblia, aunque no sepa trazarla adecuadamente, pero tiene carisma y tiene un bonito edificio. ¿Es un verdadero ministro de Jesucristo ese? No. No podemos calificar quién es un verdadero ministro bajo esos conceptos o esos criterios. Aunque en estos versículos que acabo de leer, la enseñanza principal de este pasaje no es todavía las divisiones entre los corintios, pero ellos empezaron a calificar la fama de Pablo. ¿Se acuerda que ya lo estudiamos? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Si vemos, los mismos corintios empezaron a hacer sus calificaciones acerca del ministerio de Pablo en base a este tipo de criterios. No, pues Pablo es el gran apóstol que ha plantado un montón de iglesias. Y Apolos, no, pues Apolos es un hombre muy, muy entendido en las escrituras. No, ese Apolos está tremendo. Y empezaron los corintios a basar su partidismo en base a estos criterios. Y por eso es que Pablo les escribe, téngannos los hombres, ¿cómo dice ahí? Por servidores de Cristo, servidores. Por lo tanto, entonces, el mensaje de Pablo es que los verdaderos siervos del Señor no deben de ser calificados o clasificados para nada por otros y menos por ellos mismos. Imagínense Pablo diciendo, yo soy el gran apóstol de las naciones de aquel tiempo. ¿Que no saben quién soy yo? Y el día de hoy, por eso yo dije hace un momento, hay mucha soberbia ministerial, que sienten que la gente les tiene que rendir pleitesía. Y no es así. Por eso Pablo aclara desde el primer versículo en este pasaje, ya vamos en el capítulo 4 de 1 Corintios, apenas de 16 capítulos. Les dice, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Otra versión, la versión Palabra de Dios para Todos, este mismo versículo, 1 Corintios 4:1, está mucho más claro y dice así, la gente de la iglesia debe de vernos simplemente como siervos de Cristo. ¿Está claro el versículo? Ahora, todos aquellos ministros que son fieles a la predicación de la sana doctrina, que son fieles en su vida cristiana misma, deben de ser tenidos y vistos por la gente de la iglesia como verdaderos siervos de Jesucristo. En otras palabras, el testimonio habla más que lo que yo pueda decir con 1000 palabras. Mi testimonio, y a veces el testimonio de algunos de nosotros como ministros no es el mejor. Sin embargo, entonces, aquellos que no cumplen con estos requisitos esenciales, como es la predicación de la sana doctrina, que lleva una vida cristiana con muchas dudas, todos aquellos ministros que no cumplen con estos dos requisitos esenciales, esos sí son los que deben de ser evaluados y confrontados por su labor. Esos sí se deben de confrontar. Mire lo que Pablo escribió en Romanos 16:17. Romanos 16:17. Dice Pablo, mas os ruego, hermanos, que os fijéis. Y aquí esta palabra fijarse habla de un mirar con atención. Hermanos, los tiempos que nos tocó vivir requieren y demandan que los cristianos del día de hoy nos fijemos, miremos con atención. Dice aquí, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. El día de hoy a la gente
A la gente no le importa qué alimento espiritual estén recibiendo con tal de que la iglesia esté en la esquina de su casa. Infinidad de personas han llegado aquí. Y al pastor Chuy no se diga, hermano, abra una casa de oración acá. Hace unos meses atrás que anduve por allá en Texas, me encontré con unos hermanos que se habían mudado a la ciudad de Dallas y me decían, hermanos, ¿tienen una casa de oración aquí en Dallas? Sí, le dije, mire, aquí está el pastor, y ahí estaba el pastor. Le dije, ven, mira, los hermanos se acaban de mudar aquí al área de Dallas Fort Worth y están buscando una casa de oración porque ellos salieron de otra casa de oración, ¿verdad? Entonces se ponen de acuerdo y yo escucho que los hermanos le preguntan, ¿y dónde está la congregación, la casa de oración en Dallas? Está en tal parte. Uy, no, está muy lejos. Yo tengo que hacer 40 minutos de camino para llegar a casa de oración Dallas. ¿No tienen otra más cerca? Le dijo el hermano, pues no tenemos. Entonces, el día de hoy, a la gente no le importa recibir el alimento que sea, con tal de que la iglesia esté en la esquina de su casa. Algunos otros quieren la iglesia dentro de su casa. La vida cristiana, mis hermanos, requiere y demanda de un ingrediente básico y fundamental en nuestra vida. Se llama sacrificio. Se llama sacrificio. ¿Acaso Jesús no se sacrificó por ti y por mí? Y nosotros queremos darle las migajas. Entonces, dice Pablo, les ruego, hermanos, que se fijen en los que están causando divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes ya aprendieron y que los apartan de ellos y que os apartéis de ellos. O sea, se fijen de todos estos, de la doctrina que yo les he enseñado, pero apártense de ellos, dice Pablo, versículo 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Hay mucha ingenuidad el día de hoy en la cristiandad, hermanos. ¿Sí? Vuelvo a insistir en esto. Les estamos dando una formación ministerial para que se fijen lo que anda saliendo por ahí. No todo lo que sale por ahí en las redes sociales, en el internet, en las diferentes páginas que luego están por ahí, no todo es de a de veras, no todo es verdadero. ¿Estamos de acuerdo? Pablo aconseja a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 20. 1 Timoteo 5:20, lo leo rápido. Dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás teman. 21, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. El que requiera reprensión, repréndelo. El que requiera disciplina, disciplínalo. No hagas nada con parcialidad, es decir, bueno, te voy a pasar tu pecadito. No le hace que traiga, basta con que traigas tus diezmos y tus ofrendas, sigue con tus múltiples pecados. No, dice Pablo, no hagas nada con parcialidad. A los que insisten en pecar, repréndelos, amonéstalos. ¿Está claro la escritura? ¿Sí o no? Ahora, voy a continuación, esta es la primera parte, insisto, voy a continuación a tratar 3 características que nos van a ayudar, que son las características que Pablo está destacando en este capítulo 4 del versículo 1 al 5, 3 características de quién es verdadero siervo de Jesucristo. Y esto es con el fin de ayudarnos a entender el propósito de Dios para sus siervos. Pablo enseña estas 3 características, son básicas, hay muchas otras más, pero estas son las que él menciona en estos 5 versículos que acabamos de leer, para que podamos tener una idea, según el consejo de Pablo, quiénes son los verdaderos siervos de Cristo y no andemos haciendo calificaciones o evaluaciones en base a criterios humanos y antibíblicos. ¿Sí?
Estudiaremos con detalle estas tres cualidades que las menciono rápido. Es número 1, su identidad, la identidad del ministro, los requerimientos del ministro y la evaluación del ministro. Vuelvo a repetir, 3 características básicas del verdadero siervo de Cristo. Su identidad como ministro, 1, 2, sus requerimientos y 3, su evaluación. Vamos con el punto número 1, la identidad del ministro. Dice Pablo en 1 Corintios 4:1, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Debo expresarles que cuando Pablo dice, téngannos los hombres, esta expresión que hace Pablo aquí es una doble referencia. Cuando dice Pablo, téngannos los hombres, se está refiriendo, por un lado, en primer lugar, a todos los hombres cristianos, hombres y mujeres cristianos, pero número 2, en un sentido más amplio, se está refiriendo también a los hombres que no conocen al Señor, a los incrédulos, es decir, cómo el mundo debe de ver y considerar a los ministros de la iglesia, pero también cómo la iglesia debe de presentar al mundo a los ministros de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay personas en la iglesia que en lugar de hablar de Cristo le hablan de su pastor o de su iglesia a la gente del mundo. Entonces, por eso Pablo aclara aquí, téngannos los hombres como servidores de Cristo. Porque yo he escuchado a algunos que le dicen a su familiar que no conoce al Señor, ven a mi iglesia, mira, tenemos un pastor que no sabes, es un tremendo pastor. No, por favor, hermanos. No es esa la manera como debemos de ir y rescatar las almas para Cristo. Es predicándoles de la obra perfecta y el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Ese debe de ser nuestro mensaje principal para ganar las almas para Cristo. Entonces, ¿cómo se está refiriendo cuando dice téngannos los hombres? ¿Cómo el mundo debe de ver a los pastores, a los ministros? Y cómo la iglesia debe de presentar al mundo a los ministros. ¿Sí? En otras palabras, los cristianos no tenemos derecho ni autoridad espiritual para hacer uso de criterios mundanos para evaluar a los ministros. Ya lo dije. ¿Cuáles son criterios mundanos? Pues la popularidad o la fama, la prosperidad económica que ha logrado por medios, algunos de ellos manipuladores, los diferentes títulos académicos, la cantidad de miembros que tiene su congregación. Esos criterios, mis hermanos, son criterios mundanos, vuelvo a repetirlo y lo enfatizo así, y antibíblicos. ¿Estamos de acuerdo? Para hacer ver a los servidores de Cristo como esto lo hacen, la gente lo hace así, para que los ministros sean vistos de una forma diferente a la que Dios ya dijo que deben de verse los ministros. ¿Cómo se debe de ver un ministro de la iglesia? Como servidor de Cristo. Eso lo dijo Dios a través de Pablo. Está bien. Dios dijo que veamos a los ministros como servidores de Cristo. Sí, Dios lo dijo, pero yo digo que mi pastor es así. No. La gente no debe de ver a los ministros de una manera diferente como la que Dios ya dijo que la gente nos debe de ver. Nos debe de ver como siervos inútiles. ¿Estamos de acuerdo? Dice entonces ahí, 1 Corintios 4:1 en la parte B, servidores de Cristo, usa 2 expresiones, como servidores de Cristo, 1, y 2, como administradores de los misterios de Dios. Vamos a estudiar estas 2 expresiones, servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Estamos en el primer punto, que es la identidad de un ministro.
Estamos definiendo la identidad de un ministro. ¿Cómo la gente nos debe de ver? Como servidores de Cristo. ¿Cómo debes demostrar al mundo, a tu pastor, al ministro? Como servidor de Cristo. Entonces, vamos a estudiar estas dos expresiones, servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Inciso A, servidores de Cristo. Todo ministro, ¿cuántos ministros hay aquí? A ver, levanten la mano. Todos debemos levantar la mano, todos somos servidores. Escuchen entonces esto. Todo ministro debe de tener muy claro que una de sus funciones principales en la iglesia no es decir, yo soy el gran dirigente de alabanza, yo soy el gran músico, yo soy el gran predicador. Todo ministro debe de tener muy bien claro y la convicción en su corazón de que nuestro lugar en la iglesia no es otro más que de siervos. ¿Cuántos siervos hay aquí? Y siervas. Bueno. Ahora, Pablo ha venido haciendo uso de la palabra siervo en varias de sus cartas, pero aquí ahora usa otro vocablo que es el vocablo servidores. Ténganos los hombres por servidores. Ahora, en este versículo ya no es igual, en el griego bíblico esta vez ya no es la misma palabra para servidor, que es la palabra diácono, servidor, diácono. Ahora Pablo está haciendo uso de un término que originalmente se conocía en la navegación. Servidores es el término griego con H, juperetes, juperetes con H, así como se oye, juperetes, grábeselo, no es pregunta de examen, pero tiene su valor. Servidores es el término griego juperetes, que se traduce literalmente los remeros de abajo o los remadores de abajo. Acuérdese, le acabo de mencionar que ahora Pablo está haciendo uso de este término que se conocía en aquel tiempo en la navegación solamente, que es juperetes, los remadores de abajo, que originalmente se refería a los esclavos que remaban en un barco en la parte más baja del barco. Es decir, eran los esclavos más despreciados, eran los de más baja condición, y en ese trasfondo, este término llegó a referirse a personas que estaban bajo autoridad, es decir, en subordinación, estaban bajo la autoridad de otros. ¿Quiénes? Los juperetes, los remadores de abajo, ¿sí? Servidores, los corintios, cuando Pablo, por eso es que tiene su grado de importancia el hecho de por qué Pablo ya no usó servidor, diácono, sino usó servidores, juperetes, remadores de abajo, porque los corintios no querían ser los remadores, querían ser los capitanes del barco. ¿Sí? Escuchen esto, hermanos, el día de hoy sigue pasando lo mismo. Ya hay pocos que quieren remar, no, quieren ser los capitanes del barco. Jesús es el capitán, sus manos llevan el timón del barco y nosotros, escuchen esto hermanos, nosotros al único lugar al que podemos llegar es al de juperetes, remadores de abajo, servidores de Cristo. No hay por qué creernos de nada. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, entonces, con esta referencia, Pablo enseña que todo ministro cristiano, primeramente y ante todo, es un servidor de Cristo. En otras palabras, es alguien que está subordinado y sujeto a la máxima autoridad que es Cristo. ¿Sí? Y Cristo delega autoridad a personas para que también las personas estemos bajo autoridad. O sea, hay un orden. ¿Sí? Todos los ministros somos llamados a servir a los hombres. Escuchen esto, es muy importante. Los ministros somos llamados a servir a los hombres en el nombre de Cristo.
Pero no se puede servir adecuadamente a los hombres a menos que se sirva bien a Jesús, primeramente. Un servidor de Cristo, para servir correctamente al Señor, se debe de ver a sí mismo como lo que es: un juperete, un remador de abajo. O sea, yo no me puedo ver por encima de cualquier otro ministro. Yo no puedo decir, yo soy mejor que aquel. Ni tú tampoco puedes decir de otro cristiano, soy mejor cristiano de aquel porque tengo más años de cristiano. No. Todos debemos de vernos como los remeros o remadores de abajo, subordinados, personas que estamos bajo la autoridad de otro. Este principio de autoridad, de estar en autoridad y bajo autoridad, el día de hoy se ha hecho un desorden en la iglesia. Todo el mundo quiere desarrollar el ministerio del llanero solitario. A mí no tiene nadie que darme instrucciones. Yo no tengo por qué seguir las instrucciones de nadie, porque yo ya soy el gran siervo de Dios. Y lo hacen así con mucho énfasis. No. Hay un principio y hay un orden de autoridad que Dios estableció en la iglesia para que la iglesia funcione en el orden que Dios ha establecido. ¿Estamos de acuerdo en eso? He escuchado creyentes que afirman, no sé si usted lo ha escuchado como yo no sirvo al hombre, yo sirvo a Dios. Se oye bien, se oye espiritual, pero déjeme decirle y déjeme aclararle que se sirve a Dios sirviendo al hombre. ¿Sí o no? Si alguno no me cree, ahí le van unos ejemplos en la Biblia. Éxodo 33:11. Josué fue un servidor ¿de quién? De Moisés. Josué, servidor de Moisés. Vuelvo a repetir esta afirmación que acabo de hacer. Se sirve a Dios sirviendo a los hombres. ¿Estamos de acuerdo? Y este concepto tenemos que tenerlo muy bien claro, hermanos. Porque a veces hay quienes son excelentes servidores de los hermanos en el ministerio, y luego no falta el despistado, no falta el hermanito, la hermanita imprudente, que luego dicen, míralo, le anda haciendo la barba al pastor. Hermanos, esos son criterios muy pobres y expresiones muy carnales de hablar de una persona que tiene un don así tan claro de servicio. ¿Sí? Es increíble, aquí en la congregación tenemos gente con ese don tan claro y tan marcado, y no le andan haciendo la barba al pastor ni a ninguno de los líderes de la iglesia. ¿Está claro ese concepto, hermanos? Que no se le ocurra ni siquiera pensarlo y decir, le anda haciendo la barba al pastor. No, está fluyendo en su don, nada más. Entonces, Josué fue servidor de Moisés. Éxodo 33:11 dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. ¿Qué estaba haciendo Josué? Imagínense allá Moisés en la presencia del Señor y el Josué ahí, como buen juperete, buen remador. Aquí voy a estar. Ahí está mi líder, ahí está mi autoridad, aquí voy a estar. Firme, constante, en cualquier momento. Eliseo, otro ejemplo. Eliseo fue servidor de Elías, Primera de Reyes 19:19, se lo leo rápido. Dice, partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto, entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió Eliseo y tomó un par de bueyes, los mató y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después que hizo todo esto, dice el versículo 21, después se levantó, fue tras Elías y miren cómo termina, y le servía.
Se sirve a Dios sirviendo a los hombres. Otro ejemplo, por si no le ha quedado claro. Timoteo fue servidor de Pablo. Primera de Tesalonicenses 3:2. Dice, enviamos a Timoteo, nuestro hermano, dice Pablo, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Bueno, Pablo con su ejemplo les recuerda lo que ya les había escrito a los corintios, diciendo, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores. 1 Corintios 3:5, ya lo estudiamos ese versículo, hablando de no buscar tener otro lugar que el que ya Dios estableció para nosotros, que es ser servidores de Cristo. Y Pablo lo confirma, 1 Corintios 3:5, dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medios de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento, y el que planta y el que riega son una misma cosa. ¿Qué cosa? Juperetes, servidores, remadores. Son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Rápido, menciono algunas implicaciones que debe de tener un verdadero servidor de Cristo. 1, el verdadero servidor de Cristo, o para el verdadero servidor de Cristo, implica servir vuelvo a repetir esto, el verdadero servidor de Cristo le implica servir la palabra a otros. El verdadero servidor de Cristo le implica servir la palabra a otros, la cual es la revelación de su voluntad. Otra implicación, al verdadero servidor de Cristo le implica ser un siervo de la palabra. Al verdadero servidor de Cristo le implica ser un siervo de la palabra, es decir, tiene la responsabilidad de obedecer los mandamientos de Dios que están revelados ahí en su palabra. Porque, algunos, en esta implicación particularmente, algunos solamente quieren predicar la palabra, pero no la quieren obedecer. No, el verdadero servidor de Cristo ofrece la palabra, la da a otros, pero también está sometido a la palabra de Dios a través de la obediencia a esa palabra de Dios. Otra implicación para el que es verdadero servidor de Cristo, al verdadero servidor de Cristo le implica, escuchen esto, a muchos no les gusta esto que voy a decir, al verdadero servidor de Cristo le implica experimentar aflicciones del ministerio, necesidades de todo tipo, angustias, azotes, persecuciones, desvelos. No, yo no me voy a desvelar. No, yo tengo que descansar. Soy el gran siervo de Dios. No. Si usted no lo sabía, mi teléfono está disponible 24 horas del día. Yo no apago mi teléfono. Si hay alguna emergencia, que verdaderamente sea una emergencia, usted me puede llamar. ¿Estamos de acuerdo? Que somos servidores de tiempo completo. Para eso nos llamó el Señor. Pero algunos no quieren experimentar desvelos. Algunos no quieren experimentar angustias o necesidades. No, yo soy el gran siervo de Dios. Yo necesito tener lo mejor en mi casa. Debo tener la mejor casa, debo de tener el mejor auto, debo de vestir de lo mejor. Esas no son implicaciones, según la Biblia, que hablan de alguien que es un verdadero servidor de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Y el tema que nos ocupa, dije yo al principio, que muchos el día de hoy están calificando y evaluando quién es un verdadero ministro, hasta por el traje que usa.
muy pobre su apreciación. Mire, entonces Pablo era un pobre juperete que no tenía nada. Mire lo que él escribió en 2 Corintios 6:4, dice: antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Así se presentaba Pablo, como un verdadero servidor de Cristo. Pablo no llegaba con palabras de humana sabiduría para apantallar a los que le escuchaban. Pablo llegaba con poder y demostración del Espíritu Santo, pero con humildad. Otra implicación: al verdadero servidor de Cristo le implica pasar en algunas ocasiones desapercibido y sin reconocimiento alguno de los hombres, pero bien conocido por Dios. Repito esto, no se me desespere. Al verdadero servidor de Cristo le implica en algunas ocasiones pasar desapercibido o sin reconocimiento alguno de los hombres, pero bien conocido por Dios. El día de hoy hay quienes están buscando la fama de los hombres en lugar de buscar la fama de Dios, es decir, tener fama en la presencia de Dios o tener una reputación. Hay quienes el día de hoy les interesa más tener una buena reputación de los hombres en lugar de tener una buena reputación de Dios. Mire lo que escribió Pablo según la perspectiva que él tenía. 2 Corintios 6:8, los versículos que acabo de leer anteriormente. Dice: por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama. O sea, miren cómo la gente los veía, pero Pablo estaba bien seguro de quién era, un servidor de Cristo. Algunos, decía, alguna ocasión nos honran, algunas otras ocasiones nos deshonran. Algunas ocasiones hay mala fama y algunas otras ocasiones hay buena fama. Algunas ocasiones nos tratan como engañadores, pero otros saben que somos veraces. Está ahí en el versículo 2 Corintios 6:8, versículo 9, dice: como desconocidos, pero bien conocidos. ¿Por quién? Por Dios. Como moribundos, mas he aquí vivimos; como castigados, mas no muertos; como entristecidos, mas siempre gozosos. Y escuche lo que dice a continuación: como pobres, mas enriqueciendo a muchos. ¿Enriqueciendo con qué? ¿Con un mensaje de prosperidad? Enriqueciendo a muchos con el verdadero mensaje de la sana doctrina. Con eso enriquecía Pablo a sus oyentes. Así es como debemos enriquecer a la gente. La mejor riqueza que un hombre cristiano puede tener no es las riquezas de este mundo. La mejor riqueza que un hombre o una mujer cristiana pueden tener es la riqueza del conocimiento de la voluntad de Dios plasmada y establecida en su palabra. Punto. Yo escudriño y paso horas y horas y cada vez más me estoy dando cuenta lo poco que sé de las Escrituras. Como entristecidos, mas siempre gozosos; como pobres, mas enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. No, pues entonces Pablo era un mediocre según el concepto de aquellos que evalúan a los ministros de Dios bajo criterios mundanos o antibíblicos. Entonces Pablo, si el día de hoy se evaluara el ministerio de Pablo en base a los criterios que el día de hoy los cristianos están usando, no, pues Pablo descalificado totalmente. Entonces dice ahí Pablo: ténganos los hombres uno por servidores de Cristo. Inciso A, ya lo vimos. Inciso B, dice otra expresión Pablo: como administradores
de los misterios de Dios. Téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Quién es un administrador? Bueno, literalmente se traduce un mayordomo. Un mayordomo o un administrador es aquel que se le ha entregado los bienes que son propiedad de otro, como es la familia, para que la supervise, como son las finanzas para que las administre. Y ese mayordomo desarrolla su función en nombre del dueño. Pero escuchen esto, él no es el dueño de nada. Él mismo sabe y reconoce que es un esclavo, por lo tanto tiene el deber de respetar a su amo. Ese es un administrador en el estricto sentido de la palabra, el que administra los bienes de otro, pero él no es el dueño. Escuchen esto, hermanos, nosotros, ni tú ni yo, somos los dueños de la iglesia. Somos solamente juperetes, servidores, remadores de abajo, administradores, pero tenemos la responsabilidad de respetar, de amar, de honrar a nuestro amo. Ese es un verdadero servidor de Cristo. ¿Sí o no? Hace unas semanas atrás, un hermano de la congregación me dijo, hermano, acaba de llegar, tiene un mes que llegó a la congregación. Me dice, hermano, pues tenemos un mes asistiendo a la congregación. Dice, y pues no hemos ido a la congregación de donde salimos. Dice, pero el día de ayer recibimos la llamada de nuestro pastor y nos dijo hasta de lo que nos vamos a morir. Le llamó a mi esposa, le dejó un recado en el teléfono a mi esposa y la empezó a maldecir porque se salieron de la iglesia. Dice, ¿qué me recomienda? ¿Que vaya y le dé las gracias? Le dije, bueno, si tú vas y le das las gracias al pastor, espera que te digan lo mismo que le dijeron a tu esposa. Pero esta decisión tú la vas a hacer. Yo no te puedo decir qué es lo que tú tienes que hacer. ¿Sí? Pero escuchen esto, el punto es este. Yo no sé cómo hay ministros y pastores que el día de hoy se les va a una persona o por alguna razón deciden cambiar de congregación y los maldicen. ¿Con qué autoridad? ¿Con qué autoridad un ministro o uno que se dice ministro, con qué autoridad cuando la gente se va, los maldice? No tenemos autoridad. Aquí por esta congregación ha pasado mucha gente, hermanos, pero ninguno, hasta el día de hoy, gracias a Dios, tengo las manos limpias, a ninguno hemos maldecido. Siempre a todos los que se han ido, que nos avisan, porque algunos se van así, nomás, los hemos bendecido. Y lo haremos hasta que Dios no nos diga otra cosa. Líbrenos Dios de maldecir la obra del Señor. No somos los dueños. Somos solamente administradores. Por eso Pablo les está hablando a los corintios y les dice, hey, no nos tengan por los grandes siervos de Dios. Somos servidores de Cristo, pero además somos administradores. Él es el dueño de la iglesia. No nos quieran ver mucho más arriba de lo que somos. Somos remadores de abajo. Bueno, este concepto que está manejando Pablo nos sirve para recordar que nuestro servicio en la obra nunca se nos debe olvidar, hermanos, que somos servidores de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Servidores de Cristo. Y porque somos servidores de Cristo, hay que hacerlo bien. Porque Él lo hizo bien. La obra que le fue encomendada a Jesús, la hizo perfecta. Y vuelvo a repetir lo que dije hace un momento. A veces nosotros le queremos dar las migajas al Señor. Ah, Señor, te sirvo, pero hasta tales horas, y si quieres. No, hermanos, ese es un servicio a Dios muy pobre. Ténganos los hombres por servidores de Cristo, y dice Pablo, y administradores de los misterios de Dios. Ahora Pablo dice que el verdadero servidor de Cristo es un administrador de los misterios de Dios. Ya vimos quién es un administrador, pero luego viene otra palabra que es la palabra misterio,
que en el Nuevo Testamento se usa como algo que estaba oculto, pero que solo puede ser conocido mediante una revelación divina, nunca por medios humanos. Dios hará saber o dará a conocer algo que Él quiere dar a conocer. Será solamente a través de una revelación de Dios, y lo hará Dios en su momento, en el tiempo señalado por Dios, y lo hará solamente aquellos en los cuales mora el Espíritu Santo de Dios, porque al hombre natural, dijo Pablo, le parece locura las revelaciones de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Un misterio entonces es algo que estaba oculto. Así que todo lo que Dios ha querido revelar y dar a conocer a sus criaturas, nosotros somos las criaturas de Dios, ¿sí? Todo lo que Dios ha querido dar a conocer a sus criaturas ya está revelado en la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, todo acerca de Él, acerca de sus atributos, ya está revelado en la Biblia. Todo lo que tiene que ver con la vida, el ministerio, la muerte, sepultura, resurrección de Jesucristo, ya está revelado en la Biblia. Todo lo concerniente a la obra y al ministerio del Espíritu Santo ya está revelado en la Biblia. Las funciones y el comportamiento de la iglesia, cómo debemos de conducirnos en la iglesia, ya está revelado en la Biblia. Los acontecimientos finales, todo está claramente revelado en la Biblia. Ya no hay nada que deba de ser revelado. Por lo tanto, cuídese mucho de aquellos que dicen, traigo la última y más grande revelación que Dios me dio. Todo está revelado y está plasmado en lo que se conoce ahora como la inerrante palabra de Dios. ¿Lo entendió así? Lo único que se requiere, como ya está todo revelado, por eso es que Pablo dice así, somos administradores de los misterios de Dios. Entonces, como ya está todo revelado, lo único que se requiere ahora es que los administradores de los misterios de Dios se tomen el tiempo para escudriñar la palabra de Dios, para descubrir esos tesoros que para algunos todavía les están revelados. Por ejemplo, a un recién convertido todavía le parecen ocultas muchas cosas que están ya ahí en la Biblia. No sé si me estoy dando a entender. Pero conforme pasan los años, voy descubriendo, Dios me va revelando. Es decir, la revelación de la palabra de Dios a nuestra vida, a través de los años, se viene a convertir en una revelación progresiva. A menos que alguien se estanque y no quiera estudiar la Biblia. Pero para descubrir las revelaciones de la misma palabra de Dios, lo que ya está ahí escrito, plasmado en la Biblia, hay que escudriñarla, hay que estudiarla, hay que meditar en ella para poderla comprender, para poderla entender. Y entonces, una vez que la comprendemos y la entendemos, el verdadero ministro de Dios tiene la responsabilidad de servirla a otros. Por eso Pablo le dice a los corintios, 1, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Y 2, por administradores de los misterios de Dios. El mismo apóstol Pedro decía, nuestro amado hermano Pablo, en muchos de sus escritos, ha escrito cosas que son difíciles de entender. ¿Verdad? Pero eso no significa que sea algo nuevo. No, ya Dios reveló todo. Nomás hay que estudiar. ¿Estamos de acuerdo? En México decimos, cuando descubrimos algo en la Biblia, decimos, me cayó el 20. Porque algo Dios te quiso revelar, pero Dios te lo reveló en su momento, en su tiempo. ¿A quiénes se los revela? Vuelvo a repetir, solamente a aquellos en los cuales mora el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Se requiere entonces de los verdaderos servidores de Cristo que prediquemos, escuchen esto, todo el consejo de Dios y todo lo que es útil para la iglesia del consejo de Dios. Y todo lo que es útil para la iglesia es toda la Escritura, no nada más una parte. ¿Estamos de acuerdo? Porque algunos enseñan medias verdades. Abraham era riquísimo. ¿Por qué era riquísimo Abraham? ¿Por qué? ¿Porque a Dios se le antojó darle todo lo que le quiso dar? No, por su fe
y obediencia a Dios. Pero eso no lo enseñan. Nomás les enseñan un lado de la verdad, medias verdades. Sí es cierto, era riquísimo, pero no les enseñan por su fe y por su obediencia. Que cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo, en fe y en obediencia, estuvo dispuesto ahí a sacrificar a su hijo. ¿Verdad? El tiempo. Es que estoy aquí, estoy tan entusiasmado con esto. Un ministro, voy a terminar con esto, seguimos la próxima semana. Un ministro dijo lo siguiente, esto es lamentable. Él dijo a toda su congregación, he decidido que mi púlpito no tendrá por qué seguir siendo una plataforma de enseñanza. Ahora será un buen instrumento de terapia espiritual. Ya no predicaré sermones que confronten, más bien crearé una atmósfera de experiencias emocionales. No tengo tiempo para explicar sermones expositivos y dar una sólida base teológica a los miembros de mi congregación. ¿Ese será un verdadero servidor de Cristo? Según los criterios humanos y mundanos y carnales y antibíblicos, ese para ellos es un ministro de Dios. Esta es la clase de ministros cuyos ministerios, escuchen esto, sí deben de ser evaluados y confrontados, ya que es la más viva descripción de ministros que se han corrompido y están corrompiendo a otros y además los están pervirtiendo con evangelios o predicaciones que solamente emocionan a la gente. Pablo dijo a los líderes de la iglesia de Éfeso, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. A Timoteo le dijo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien, traza bien la palabra verdadera. Esa es nuestra responsabilidad. Si es que eres un verdadero servidor de Cristo. Si no, predica lo que quieras. Emociona a la gente. Dales un evangelio barato que no fortalezca y nutra su vida espiritual, y el día de mañana vas a tener una bola de cristianos lights que para nada sirven en el reino de Dios el día de hoy, tristemente. Verdaderos servidores de Cristo. Vimos en este primer punto solamente la identidad que debe demostrar un verdadero servidor de Cristo. La próxima semana vamos a ver los requerimientos según Pablo o características que debe de tener un verdadero ministro. A ver si se parecen a estas características que Pablo menciona, a ver si se parecen a los criterios que el día de hoy está usando la gente dentro de las iglesias para evaluar y calificar quién es un verdadero ministro de Dios. Le adelanto el versículo, 1 Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere que los administradores, cada uno, sea hallado, ¿qué? Fiel. Y ahí lo dejo. Punto y termino. Que Dios les bendiga.